Buenos días familia, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un video más de Buenos días Señor Devocionales. Y bueno, mi nombre es Gabriela López y el día de hoy me toca compartirles el devocional de Job 18 del 1 al 21. Dándote un poco de contexto, habla de la segunda respuesta de Bildad, uno de los amigos de Job, a Job, ¿no? Esa respuesta que le da. Y básicamente en este discurso, no te lo voy a leer, está un poco largo, viene bastantes respuestas acerca del comportamiento de Job, dando a entender o dando indirectas, bien directas sobre que él era uno de los malvados o dentro de ese grupo que estaba que había pecado, que hace las cosas mal, y hablaba de todas las cosas que le iban a pasar por pertenecer a este cierto grupo de personas, ¿no? Y veía un poco antes de cómo fue este cambio de Bildad en su momento cuando lo presentan en el libro de Job, en Job 2, cuando dice que los amigos de Job vienen a él, le dicen que para acompañarlo y consolarlo. En otras diferentes versiones dice también que para confortarlo y así. Y vemos que ese era el propósito de Bildad en un inicio. Y vemos como primero da su primera respuesta, que no era tan hiriente como esta segunda. Dice, investigando un poco, decía que las respuestas o los discursos de Bildad eran de los más cortos entre sus amigos, pero eran de los más hirientes. Y me impresionaba este cambio de enfoque que tenía Bildad de su propósito inicial, que era consolarlo, era confortarlo, era acompañarlo en su dolor, porque dicen que los primeros 7 días sí estuvo así, pero luego cómo empieza a confrontar a Job, cómo empieza a decirle y a juzgarlo básicamente por este comportamiento, por la actitud que tenía ahorita y por cosas que él pensó, que suponía que había hecho. Vemos que este momento me preguntaba cuándo Bildad empezó a juzgar. Y uno empieza a juzgar cuando se cree mejor que la otra persona. Recordemos que, investigando un poco también me gustaba esta parte, que Job venía de la descendencia de Abraham y Sara, mientras que Bildad venía de Abraham y Cetura. Hablando como en términos prácticos, Bildad no se encontraba en la misma posición que Job. No se encontraba tal vez con los mismos bienes, con los mismos derechos, con la misma posición básicamente que Job tenía. Pero vemos cómo aprovecha este momento de debilidad, este momento difícil, para sacar tal vez un rencor, tal vez un enojo que tenía guardado, o tal vez simplemente fue este cambio de enfoque repentino, pero siento que para haber juzgado de esta manera, porque empieza a hablar de su descendencia, empieza a hablar de que no tiene hijos, empieza a hablar de que su casa se quemará, empieza a hablar de que incluso se va a ir al reino de los malvados, hablando básicamente del infierno. Empieza a criticar muchas cosas Bildad de Job, y como básicamente le está diciendo que lo que le está pasando ahorita fue por algo que había hecho y que no quiere confesar. Vemos como Job no había hecho algo malo, vemos como esta fue una prueba espiritual para la vida de Job. Pero Bildad no entendía eso. Bildad empezaba a criticar desde su aspecto carnal, desde un aspecto sin discernimiento, sin este enfoque correcto y con una pérdida total del propósito inicial que tenía. Hablaba de esta parte que uno se atreve a juzgar cuando se cree mejor que alguien más. Tal vez Bildad pudo pensar, a mí no me ha pasado algo así. Yo no he perdido mis hijos, yo no he perdido mi familia, yo no he perdido mi casa, yo no he perdido mis bienes. Pero a Job sí le pasó. Algo tuvo que haber hecho mal Job. Entonces empezó a creer que él era mejor que Job, de tal manera que pensó que eso le daba un derecho, una posición para poder juzgarlo. Recordemos cómo Job se presenta al inicio de este libro como alguien intachable, como alguien que amaba a Dios. Vemos cómo hacía ofrendas quemadas, vemos cómo era alguien de integridad perfecta, básicamente lo dicen al inicio en otras versiones. Bildad empieza a referirse a Job como alguien malvado, cuando antes el concepto que todos tenían de Job era como alguien intachable, como alguien correcto. El que empiezas a juzgarte te hace ver a las personas de una manera diferente a como Dios las ve. Básicamente le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Dios, yo no estoy viendo a la misma persona como tú la estás declarando. Yo veo a las personas por sus errores, yo veo a las personas por lo que supongo, veo mis cosas desde un aspecto carnal, veo las cosas en base a lo que está pasando el día de hoy. Bildad no sabía que eso se trataba de una prueba espiritual porque lo estaba viendo desde un aspecto carnal. Lo estaba viendo desde sus propios pensamientos. Y veo que
para haber hecho esto, Bildad tuvo que haber supuesto, haber creído que tenía una sabiduría. Pero vemos como más adelante en los proverbios, en los salmos, nos dicen que no nos confiemos de nuestra propia sabiduría, que no nos basemos en nuestro propio entendimiento. Porque pues, aparte de que nos volvemos orgullosos, pues básicamente le estás diciendo a Dios que lo estás viendo de una manera diferente y que Dios lo está viendo de una manera incorrecta como tú lo estás viendo. Y no solamente es el pecado de juzgar a alguien más, sino de ver también a las personas de una manera diferente a como Dios las ve, de no hablarles a su grandeza, de hablar mal de otros cuando también no te examinas a ti mismo. Entonces veo en qué momento perdió el enfoque. Incluso Job se lo dice versículos antes, que su tarea no es juzgarlo, sino confortarlo, era darle palabras de ánimo. En momentos difíciles, cuando veas pasar a las otras personas, tu tarea no es juzgarlos, no es criticarlos, no es preguntarles qué hicieron para tener esas consecuencias. Tu tarea en momentos difíciles para otras personas es consolarlos, es confortarlos, es darles palabras de ánimo, es orar porque los fortalezcan. Vemos cómo Bildad empieza a declarar básicamente maldición sobre Job por cosas que supuso que había hecho, cuando bien pudo haber utilizado esas palabras, esas declaraciones para bendecir la vida de Job, para rogar por fortaleza para él. Porque vemos que Job estaba pasando un momento de dolor, de sufrimiento, de duelo, básicamente había perdido todo. Y la tarea de Bildad en ese momento era confortarlo. Que tú, cuando ves a alguien más pasar unas pruebas difíciles, tu primer pensamiento, tu primera tarea, tu primer movimiento sea ir con él y confortarlo, sea darle palabras de ánimo, sea orar por él y ponerte en la brecha en oración para que esa persona se vea fortalecida, tanto físicamente como espiritualmente. Vemos cómo esta pérdida de enfoque te impide tener el discernimiento para saber que se trataba de una prueba espiritual. Y un poco también relacionado a esto, tal vez Bildad pensaba que solamente la prueba, y al final pensó que la prueba solamente era para Job, pero no se dio cuenta que también la prueba era para él y sus amigos. En momentos difíciles, bien, la otra persona puede estar siendo probada por su fe, por su fidelidad, por su amor, pero tú también en ese momento difícil. Porque si ese momento difícil que está pasando otra persona te hace pensar que tienes el derecho y la posición de juzgarla, pues déjame decirte que ahí estás teniendo una prueba tú y estás perdiendo. Que estás perdiendo el enfoque o que simplemente estás haciendo las cosas mal. Esa prueba tanto es para la otra persona como para ti. A ver si en ese momento de dificultad, de dolor, tú puedes ser la misma persona con la que habías sido antes, como había sido antes, con esa persona. Y esta posición de Bildad que tiene para poder juzgar, más se cree que tal vez se sentía en una posición como básicamente de Dios, pues le estaba diciendo sus pensamientos de cómo creía que estaba su corazón. Déjame decirte que no somos Dios y no tenemos la misma posición ni el derecho para juzgar a otras personas. No conocemos el corazón ni las intenciones de los demás como los conoce Dios y como dice su palabra. Vemos como Bildad quiere castigar básicamente a Job diciéndole todas las cosas que va a tener, pero Dios nunca declara eso en el libro de Job ante las respuestas de los demás amigos. Dice en Jeremías 17:10 que Él va a dar un pago conforme a su conducta, pero solamente Él. No te está diciendo a ti que seas el juez, no te está diciendo a ti que tú impongas el castigo. A ti lo que te está diciendo es que acompañes a tu hermano en tu dolor. Dice llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Esa es su palabra. Entonces, cuando veas pasar a alguien en su momento difícil, que tu primer movimiento no sea juzgarlo, porque para ti también es esa prueba. Y Dios te va a probar en ese momento si crees que tienes el derecho o el pensamiento de poder juzgar a los demás. Hablamos mucho de estas pruebas de Job, de cómo Job se ve probado en su salud, se ve probado en su fidelidad, se ve probado en su amor cuando pierde sus bienes, cuando pierde su familia. Pero no olvides que también la prueba puede ser para ti, el momento de esta decisión si juzgar o no juzgar a los demás. Incluso hablando un poco también de este tema, aun si Job hubiera cometido un error, aun si Job hubiera hecho algo mal, hubiera pecado, eso no nos da el derecho ni siquiera también la posición de poder juzgar a otros. Si un error, básicamente un error, un conflicto que haya tenido Job, que haya hecho algo malo, te hace
cambiar esta perspectiva, te hace cambiar esta visión de cómo tú tienes a la persona, déjame decirte que el que está mal ahí es tanto la persona como tú, porque no nos podemos basar en nuestros errores. Si Dios nos hubiera juzgado solamente por nuestros errores, créeme que ni tú ni yo estaríamos aquí. Entonces, si un error o algo malo, un pecado que hizo tu hermano te hace cambiar la perspectiva o la forma en que lo veías, déjame decirte que es momento de arrepentirte y pedir perdón por ello. Un error que haya hecho alguien más no te da ese derecho, no te da esa posición para poder juzgarlo. Al contrario, te debe animar a fortalecerlo, te debe mover a que estés en oración por esa persona para que lo fortalezca a Dios. En esos momentos te va a probar el honor, la amistad, la lealtad que tienes con esa persona. Honramos aún así si la persona comete errores, honramos aún así si tal vez tú dijeras en tus pensamientos, en tu carne, tal vez no lo merece. O sea, no tenemos ese derecho ni esa posición para poder juzgar a otros. Dios no nos juzgó en base a nuestros pecados, en base a nuestros errores y nos perdonó. Bildad, al declarar esta maldición, básicamente declarar castigos que él pensaba que merecía Job, estaba jugando, quería el rol de Dios, ¿no? Como juez. Quería el rol de poder decir, ¿sabes qué? Job, yo soy mejor que tú y eso me da el derecho a juzgar. Pero él como lo veía desde su aspecto carnal, no se estaba dando cuenta que estaba siendo probado también espiritualmente. Porque es cuando, en la falta de honor, que el enemigo aprovecha para causar división, para causar aún mayor problema. O sea, si tú le das paso a esos juicios, a esos pensamientos negativos, créeme que el enemigo va a aprovechar para tanto derrotar a la otra persona como para derrotarte a ti, para causar división, para causar mayor conflicto, para causar problemas, para la murmuración, para el chisme, porque si esto se hubiera expandido, no dice el libro de Job, pero capaz y Bildad empezaba a contarle a los otros amigos, a conocidos, a vecinos, etc. Pero que no empiecen solamente con un juicio, que tú digas, bueno, tal vez no lo dije a alguien más. No, bueno, tal vez no lo dijiste a alguien más, pero tan solo con tu pensamiento, con tus declaraciones, con tus suposiciones ya estás pecando. Dios nos mandó a amar, no a juzgar. Si no lo hubiera dicho en su palabra, pero no nos dice. Nos repite una y otra vez que amemos a los demás, que los ayudemos, que tratemos al prójimo como a nosotros mismos. En toda su palabra nos da instrucciones de cómo tratar a los demás. Y en ninguna parte dice que tenemos el derecho de juzgarlos. Que esta palabra te haya servido, te haya confrontado si haya sido necesario y te anime. Y si tú recuerdas a alguien que está pasando momentos difíciles, te animo a que ores por esa persona. A que si escuchas algún chisme, alguna murmuración de eso, tú los calles y tú digas que contigo ya no va a pasar, que contigo ya no va a ser esa parte de la cadena de comunicación, ¿no? Para que se expanda, ¿no? Sino tú deténlo ahí y ora por esa persona que está pasando momentos difíciles. Y ora por ti mismo también para que te veas fortalecido ante esos pensamientos. Déjame orar por ti. Señor Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has dado. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu bondad, Señor, en este día. Te pido, Padre mío, que la palabra, Señor, del día de hoy, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor. Nos confronte si sea necesario. Examina nuestro corazón, Padre, y quita esos pensamientos, Señor, negativos, Señor, que no te agradan. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Que seas muy bendecido y nos vemos en los siguientes videos. Bendiciones.